Bienvenidos a la entrevista de France 24, donde conversamos con los personajes destacados de América Latina y el mundo. En esta oportunidad está con nosotros el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien en las últimas horas ha recibido un llamado de la justicia ecuatoriana para responder por un supuesto caso de secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda. Él está con nosotros desde la ciudad de Bruselas, la capital de Bélgica. Muy buenas noches para usted, señor expresidente. Gracias por estar con nosotros en France 24. Y comienzo por preguntarle, ¿persecución política en su contra? ¿Por qué? Pero sí, es brutal persecución política. Primero, un abrazo, gracias por esta oportunidad. Un saludo a Colombia, a toda la patria grande. Mire, justo cuando estábamos preparando la entrevista, me llegó otra notificación de otro juicio. Ya van 14 juicios penales o procesos penales, porque muchos todavía no están en etapa de juicio, de gente que ni conozco. Pero si un juez lo destituyó el Consejo de Captura, me acusa a mí también. ¿Qué es lo que busca? Extenuarnos económicamente, emocionalmente, familiarmente, desconcentrarnos, impedirnos, anularnos políticamente, impedir nuestra participación política. Entonces, esto es el claro lawfare, judicialización de la política, persecución política. Ya tengo 14 procesos penales, uno más ridículo que otro. Señor presidente, expresidente, en las últimas horas se habló de la posibilidad de usted haber solicitado asilo en Bélgica. ¿Es esto cierto? ¿Existe la posibilidad de que lo haga en el futuro o que esto ya esté en proceso? Existe la posibilidad de hacerlo. Yo ejerceré todos los derechos, todos mis derechos, lo que me da la institucionalidad jurídica internacional. Utilizaré todas las opciones para defender mi reputación, mi libertad, porque decían en Ecuador que manejaba la justicia, ¿no? Vamos a ver si manejo la justicia internacional. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Interpol sobre la orden de arresto del Ecuador, si la desecha por política. ¿Qué dirán entonces los jueces ecuatorianos? Están humillando a la patria porque nadie toma en serio casos tan ridículos como los que están sucediendo en Ecuador contra, no solo contra mí, contra miembros de mi gobierno, pero sobre todo contra quien le habla. Si Interpol accede a esta solicitud que ha hecho la justicia ecuatoriana, una solicitud que fue hecha por la juez Daniela Camacho, ¿usted se entregaría a Interpol para ser llevado hasta Quito para responder ante las autoridades allí en su país? ¿Qué autoridades? Por favor, Ecuador está en un golpe de Estado. No hay Estado de Derecho, se han tomado todas las funciones, ¿no? Usted sabe que no hay Corte Constitucional, la destituyeron. Sabe que el fiscal que me persigue fue puesto a dedo, no existe ley para nombrarlo. Se llama, como lo han nombrado, se llama fiscal encargado. Eso no existe en la ley ecuatoriana. Lo designaron directamente, cuando tiene que ser designado por concurso. Posesionarte ante la Asamblea. Se posesionó ante un grupo de sabios, Consejo de Participación, que se ha tomado todo el país. Averigua un poquito más para ilustrar a los ciudadanos. Pero en todo caso, ¿cuál es el procedimiento? Si Interpol negara, aceptara la orden de arresto del Ecuador, tiene que pedir permiso a Bélgica. Entonces, vamos a ver qué dice Interpol. Vamos, si eso pasa en Interpol, vamos a ver qué dice Bélgica. Pero si no pasa en Interpol, si no pasa en Bélgica, quiere decir que algo malo está en Ecuador sucediendo, ¿verdad? Y vamos a ver qué dicen los medios de comunicación en ese momento, qué dice la prensa nacional. Esto es una gran farsa. A nivel internacional no va a tener ningún éxito. Bueno, dado ese caso, entonces, ¿usted iría a instancias internacionales? ¿Qué haría usted entonces para defenderse ante el gobierno ecuatoriano en este caso? Nosotros esperamos esta etapa y estamos preparados para lo que sucedió el día de ayer. No teníamos, yo lo dije, pocos minutos antes en Telesur, no teníamos ninguna esperanza. El sistema de justicia ecuatoriano se ha convertido en instrumento de persecución. No existen argumentos, existen consignas y la consigna es anularme políticamente. Para esta clase de juicio, imagínense secuestro de un político, si había 1000 opositores, este era el 1001. Para esta clase de delitos tiene que estar presente el imputado, el acusado. Entonces, como tengo una orden de detención, no voy a poder ir a mi país, porque me meten preso, me meten 10 juicios más, no salgo nunca, me quitan seguridad, me matan, cualquier cosa, ¿no? Entonces, se tiene que suspender hasta que prescriba, son 7 años. Eso es lo que intentan. Y también están buscando inventarse delitos de peculado, porque eso no prescribe, para tenerme permanentemente fuera del país. Eso no va a sostenerse en el tiempo, esto cambia cuando cambia la situación política, porque no es un problema jurídico, es político, pero por lo menos para la campaña de marzo del 2019, campaña importante de gobiernos locales, sí van a lograr anularme. Y eso es lo que buscan, anularme políticamente porque soy un peligro para el sistema, soy un peligro para los de siempre. ¿Por qué es usted un peligro para Porque el gobierno cambiamos el ecuatoriano? sistema.
porque por primera vez los banqueros no estaban en el Ministerio de Finanzas, los industriales no estaban en el Ministerio de Industria, no se repartían la patria cual botín entre piratas. La honestidad política es sobre todo la razón de ser de la autoridad política es buscar el bien común, es jamás utilizar ese poder político para intereses grupales, intereses individuales, sino siempre para el bien común. Ahora se han repartido la patria, como siempre, como era antes de la Revolución Ciudadana, nuestro proyecto político, tienen segmentos de poder, industria para industriales, finanzas para los banqueros, etcétera, ¿no? Y se gobierna para esos grupos de interés, para los poderes fácticos que siempre nos han dominado. Yo fui un outsider, soy su enemigo de clase, no solo de la burguesía, de la clase política, que siempre nos dominó. Se peleaban entre ellos, pero sin poner en riesgo el sistema, porque cada quien tenía su pedazo y estaba contento. Fue Rafael Correa, fue la Revolución Ciudadana y trastornó todo aquello en función de las grandes mayorías. Y ustedes los colombianos saben muy bien cómo se transformó el país. Pero las oligarquías y esa clase política no va a permitir o no quiere permitir que eso suceda nuevamente, y por eso esta persecución. Quieren hacer conmigo un efecto de demostración, porque le insisto, soy su enemigo de clase, tanto clase social cuanto clase política. De ser aclarado este caso ante la justicia ecuatoriana y quedar usted libre de toda culpa en este escenario, ¿usted se presentaría nuevamente a las elecciones en Ecuador? Bueno, a mí me impidieron, como si hubiera querido, me impidieron ser candidato a presidente nuevamente. Si hubiera querido ser candidato a presidente, me hubiera lanzado en el 2017 y ganado una sola vuelta. Pues el terror que tiene. Pero continúa ese terror porque todas las encuestas le dicen que así me lance para asambleísta como vicepresidente, esa fórmula va a ganar, va a arrasar. Entonces están tratando de impedir por todos los medios mi participación política, que no la planificaba al menos en el corto plazo. Yo le dije al pueblo ecuatoriano hace varios años, no el año pasado, hace varios años que dejaba la presidencia en el 2017, venía a residir muchos años en Bélgica, mi esposa es de Bélgica, mis hijas estudiaban en Francia, llevábamos 25 años en Ecuador, era justo pasar unos años en Bélgica con mis suegros, cerca de mis hijas, y que esa estadía iba a ser indefinida. Indefinida no significa para siempre, significa sin un fin cierto, una fecha de finalización cierta, pero iban a ser varios años. Entonces mi intención no era regresar a la política, he tenido que hacerlo porque están destrozando a la patria, están destrozando nuestro proyecto político con calumnia, retrocediendo en todos los aspectos, están atracando a los ciudadanos y están persiguiendo a mis compañeros y me están persiguiendo a mí, y tenemos que defendernos. En Ecuador, en caso que usted no pueda presentarse eventualmente como candidato en el año 2019, como usted dice, ¿quién podría ser ese heredero político de su capital? Porque claramente y es evidente que muchos ecuatorianos todavía aprecian el legado que usted dejó a lo largo de sus años como presidente y lo respaldan. ¿Quién podría heredar ese capital político que en un principio se pensaba que era Lenín Moreno, pero Lenín Moreno en un momento determinado cambió su rumbo cuando asumió la presidencia? Hablemos claro, es la más grande traición de la historia del Ecuador y probablemente de la historia de Latinoamérica. Y es algo patológico lo que le sucede a ese señor. En todo caso, te decía, completando la respuesta anterior, como tienen terror de que yo me presente a cualquier cargo de elección popular, entonces quieren ponerme a juicio por peculado, eso no prescribe para que nunca pueda regresar al país. Mira, hay muchos cuadros que tenemos, hay muchísimos cuadros, veremos más adelante, conversaremos, pero nosotros tenemos pues una base popular muy importante, ellos lo saben y por eso quieren impedirnos de todas las formas que participemos, como candidato quien te habla y como organización política. Se nos robaron Alianza País de la forma más ilegal. 3 veces hemos intentado inscribir un nuevo movimiento político que represente a la Revolución Ciudadana y con cualquier pretexto, reuniendo centenas de miles de firmas, con cualquier pretexto lo han rechazado. Eso ha atentado a los derechos humanos, eso ha atentado a los derechos políticos, eso ha atentado a los derechos de participación, pero nadie dice nada en América Latina. Como pasa en muchos casos en la región de América Latina. Expresidente, nos quedan pocos minutos para esta entrevista. Yo le doy la oportunidad para que usted pueda darle un mensaje claro y directo al presidente Lenín Moreno, al presidente de Ecuador y a la justicia ecuatoriana en este momento. Esa pregunta o esa invitación me la hicieron el día de mañana. Yo no tengo nada que decir a esa gente, la jugará la historia. Pero tome nota, usted es más joven que yo, mucho más joven, pasarán al basurero de la historia. ¿No? A los traidores nadie los quiere, ni los que fueron traicionados, ni los que utilizaron a los traidores. Y cuando el títere ya no sirve, los titiriteros lo botan a la basura como trapo y cartón viejo, lo cual precisamente desde el inicio fueron. Entonces tampoco tengo nada que decirle bueno, algo a la justicia ecuatoriana,
¿Qué pasa si Interpol nos da la razón? ¿Qué pasa si Bélgica, o un país al que pide asilo político, usted sabe que un país desarrollado no da asilo político a un delincuente común, a un secuestrador, nos da la razón? ¿Qué pasa si el relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial, que hemos presentado una demanda ya, nos da la razón? ¿Qué pasa si el sistema interamericano nos da la razón? ¿Qué pasa si, creo que la Corte Penal Internacional, tengo que investigar un poquito más, no recuerdo, pero vamos a presentar también una demanda por persecución política que es delito internacional y ese tribunal nos da la razón? ¿Qué va a pasar con esos jueces que tanto daño han hecho? Usted sabe, una cosa es contar el lawfare, otra cosa es vivirlo. Trabajar meses, no para alimentar a su Sí. familia, no para comprarse una casa, sino para pagar abogados, que le bloqueen las cuentas, que le saquen una orden de arresto y tener que explicar aquí en Bruselas, que no le entienden en Bélgica, por qué pasó, que le saquen periodistazos. Mire lo Sí. que le están haciendo a Lula, mire lo que le están haciendo al vicepresidente Jorge Glass. Entonces, ¿qué dirán cuando porque estamos seguros, qué dirán cuando las instancias internacionales nos den la razón? Señor expresidente, gracias por estar con nosotros. Claramente sí había algo para decirle a la justicia ecuatoriana. Ahí tuvo usted la oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ya veremos todas las respuestas a estas preguntas que usted ha planteado en el final de la entrevista. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por habernos acompañado aquí en la entrevista de France 24. Siga con nuestra programación.